Buenos días a todas y a todos. Agradecerles por el espacio que nos están dando como Fiscalía de Niñez y Adolescencia. Para nosotros es de vital importancia el poder tener estos accesos, especialmente con las personas que trabajan de forma directa con niñas, niños y adolescentes. Yo, como ya les indicó la doctora, soy fiscala de la Fiscalía de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes. Dentro de los objetivos de la presentación, los generales es explicarles a todas y a todos qué función tiene o cuáles son las funciones que tiene la FACNA y cuáles son las funciones que tenemos las fiscalas que trabajamos en dicha fiscalía. Exponer los elementos constitutivos de la denuncia penal, les voy a hablar de la tipología de algunos delitos. Asimismo, facilitar un espacio de reflexión acerca de la importancia de interponer la denuncia penal. Y aquí hago un paréntesis porque en este caso particularmente todas las personas que están el día de hoy en este conversatorio no solamente deben de conocer esta importancia, sino también la obligatoriedad de la presentación de la denuncia penal. Vamos a hablarle un poquito de cuestiones generales. Nosotras como Ministerio Público o el Ministerio Público en general es un órgano auxiliar de la Administración de Justicia, está a cargo del ejercicio de la acción penal y trabajamos de la mano con el organismo de investigación judicial con quien recibe de nosotros la dirección funcional. ¿Qué significa dirección funcional? Bueno, nosotros le decimos a los y las investigadoras que debe de hacerse o cómo deben de hacerse las diligencias, esto para evitar que se hagan diligencias que no son procedentes o evitar precisamente que se vayan a caer las causas por un mal manejo dentro del procedimiento a la hora de realizar las determinadas diligencias. Nosotros desde la FACNA tenemos dos áreas de trabajo. Tenemos el área de trabajo represiva, que es en la que se investigan los delitos cometidos en perjuicio de personas menores de edad, y tenemos el área preventiva, donde trabajamos en programas de prevención intra e interinstitucionales. Esta área preventiva es la que nos permite a nosotros desde la FACNA el poder participar en este tipo de espacios que estamos el día de hoy. Nosotras a nivel general capacitamos o hacemos conversatorios con diferentes instituciones, entre ellas la Caja Costarricense de Seguro Social, pero trabajamos con el Patronato Nacional de la Infancia, trabajamos con el Ministerio de Educación, trabajamos con escuelas y colegios, tanto públicos como privados, y también brindamos algún tipo de charla a personas menores de edad. Específicamente estamos abocadas a hablarles de los peligros que enfrentan las personas menores de edad cuando hacen un mal uso de el Internet. Más o menos estas son las funciones que nosotras realizamos. Hemos capacitado demasiada cantidad de gente, tenemos contacto con muchas personas y esto ha provocado dichosamente que de alguna forma hayamos podido encaminar algunos casos, especialmente les voy a hablar de algunos casos del Hospital Nacional de Niños, que ha sido una experiencia muy gratificante, donde hemos tenido algunas situaciones particulares en las cuales el Ministerio Público no está haciendo la función tal y como corresponde, especialmente en tratándose de personas menores de edad, y desde el Hospital de Niños nos han pasado la información de que algo está sucediendo, de que están viendo o están notando que un caso no se le está dando el trámite que se cree pertinente, y nos hemos dado cuenta que hemos estado fallando y hemos logrado encaminar los casos, tanto así que en algunos, por ejemplo, ya tenemos personas privadas de libertad ya con condenatoria firme, después de haber tenido esta información o obtenido esta información por parte de las compañeras y compañeros del Hospital Nacional de Niños, logrando llevar a buen puerto algunos casos. ¿A cuál fiscalía se deben de remitir las denuncias? Todas las fiscalías del país reciben denuncias.
Lo recomendable es que las denuncias se presenten ante la Fiscalía donde ocurrieron los hechos. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que si ustedes están trabajando en Alajuela y llega una persona menor de edad o una adulta, que después más adelante lo vamos a ver, esto relacionado con la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, pero hablemos de personas menores de edad diciendo lo siguiente: ustedes trabajan en Alajuela, llega una persona menor de edad y les dice, resulta que este fin de semana yo fui a Guanacaste, a cualquier parte de Guanacaste, y ahí mi papá me agarró a fajazos porque yo hice cualquier cosa, ¿verdad? Ahí tenemos que existe un delito que se llama incumplimiento, abuso de patria potestad, y aquí este sujeto, este padre, está incurriendo en este delito. Entonces, ustedes en principio deben de enviar o remitir la denuncia a la dirección de correo electrónico de la Fiscalía donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, si ustedes no tienen el acceso a ese documento inmediato y requieren presentar esa denuncia rápidamente, ustedes pueden hacerlo enviando el correo electrónico a cualquiera de las fiscalías, ya sea la FACNA o la Fiscalía de Alajuela. ¿Qué va a pasar con este expediente si ustedes lo remiten a una fiscalía que no es? Lo que va a pasar es que nosotros de forma inmediata vamos a remitir esa denuncia a la fiscalía que corresponde. En casos de emergencia, en casos en los que ustedes noten a partir de la información que da la víctima que existe un riesgo para la vida, para la integridad física o para la salud de esta persona menor de edad, ustedes deben de comunicarse de forma inmediata con la fiscalía más cercana. En este caso hablemos de la Fiscalía de Alajuela, e indicarle lo que está sucediendo para que se dé esa coordinación, ya sea que el Ministerio Público o el fiscal o la fiscala se traslade hasta el hospital o la clínica para tomar la denuncia, o que el OIJ llegue al hospital o a la clínica a trasladar a la persona menor de edad hasta la fiscalía para que se le pueda recibir la denuncia. Nosotros habíamos hecho un documento conjunto, lineamiento conjunto, Caja Costarricense de Seguro Social, OIJ y Ministerio Público, en el que es un documento bastante amplio, en el que tienen toda la información de cuándo enviar una denuncia a un lugar o a otro, ya sea OIJ, ya sea Ministerio Público, todas las direcciones de correo electrónico y algunos números de teléfono de todas las fiscalías del país, en caso de que requirieran obtener algún tipo de información para remitir la denuncia a la Fiscalía. Tal vez hablarles un poquito de que nosotros no vemos asuntos de género, no vemos lo relacionado con delitos sexuales ni lo relacionado con la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, porque para eso hay una fiscalía especializada que es la Fiscalía Adjunta de Género, cuyo correo electrónico está en la Filmina. Igualmente, o tampoco vemos lo relacionado con penal juvenil. ¿Qué ve penal juvenil? Bueno, penal juvenil ve todos aquellos casos en los que la persona imputada, o sea, la persona que comete el delito, es una persona menor de 18 años, pero mayor de 12 años. Ante una circunstancia como esa, a quien corresponde hacer la investigación es a la Fiscalía de Penal Juvenil. No sería a la Fiscalía de Género, no sería a la Fiscalía, a la FACNA, no sería a la Fiscalía de Indígenas o a una Fiscalía territorial, sino a la Fiscalía de Penal Juvenil. El penal juvenil sí tiene fiscales en todas las provincias, entonces ustedes pueden enviar la denuncia a la Fiscalía de Alajuela, por ejemplo, y ahí mismo se les remite esa denuncia al fiscal o la fiscala de penal juvenil que esté a cargo de este tipo de función. Tampoco vemos lo relacionado con trata o tráfico ilícito de migrantes,
Tampoco vemos lo relacionado con la Fiscalía de indígenas, porque para eso igualmente, de personas indígenas, porque para eso también igualmente fiscalías hay una fiscalía especializada de indígenas y en los sectores donde hay población indígena, pues ya se trasladaron algunos fiscales para que trabajen directamente este tipo de investigaciones. ¿Qué ve la Fiscalía de Indígenas? Ve todo lo relacionado a delitos donde la persona imputada o la persona ofendida son personas de población indígena. Entonces, si hay una persona menor de edad indígena, aunque la persona imputada adulta sea una persona no indígena, este asunto será investigado en dicha fiscalía. Igualmente hay fiscalías territoriales en todo el país y en algunos lugares, en algunos sitios hay varias fiscalías territoriales, por ejemplo, es en Heredia, por decir algo, hay en Sarapiquí, hay en San Joaquín de Flores y hay en Heredia Centro. Entonces, estamos hablando de estas fiscalías territoriales que trabajan 24 horas, 7 días a la semana. En caso de días feriados o horas no hábiles, hay fiscales y fiscalas disponibles. ¿Qué significa esto? Que si hay algún tipo de emergencia o hay alguna situación que amerite la participación del Ministerio Público, ustedes se comunican al OIJ más cercano o se comunican al 911 y indican que tienen una situación explican cuál es la situación que tienen y ellos van a comunicarse con el fiscal o la fiscala disponible que, de acuerdo con las directrices que hay a nivel del Ministerio Público, tendrían que ir de forma inmediata a atender los casos, especialmente cuando se trata de personas menores de edad. Si tienen alguna duda o consulta, la podemos hacer al final. Si voy muy rápido, pues también pueden informarme. Nosotros en la Fiscalía de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes recibimos denuncias en todas las fiscalías del país. No tenemos fiscales especializados en todas las fiscalías del país, sin embargo, nosotros giramos directrices de cómo se debe de proceder en los casos en los que tengamos una persona menor de edad víctima. Para que nosotros podamos atender este tipo de situaciones, la persona acusada, o sea, la persona que comete el delito, tiene que ser una persona mayor de 18 años. Recordemos que ya les dije que si es una persona imputada menor de 18 años, lo vería la Fiscalía de Penal Juvenil. El requisito sine qua non para que nosotros abordemos este tipo de asuntos es que la persona víctima sea una persona menor de 18 años. Y menor de 18 años es desde el primer día de nacido hasta antes de que cumplan los 18 años. Ya les había adelantado, no tramitamos delitos sexuales, no tramitamos trata de personas y tampoco vemos materia penal juvenil. El correo electrónico de la Fiscalía es el que está en la filmina. Igualmente esta presentación se la vamos a pasar a la doctora Adelaida para que ella se encargue de enviarla a las personas que así lo soliciten o así lo requieran. Les voy a hablar un poquito de la normativa y esto en razón de que cuando hacemos este tipo de conversatorios siempre las personas nos dicen, bueno, es que el reglamento tal dice tal cosa, la directriz tal dice tal otra, el decreto tal dice tal otro. Entonces nosotros les decimos, o el protocolo tal que si vemos en esa pirámide que les voy a explicar ahora ni siquiera está en la misma, no está ni siquiera contenida en la pirámide. Esto es para explicarle a la gente que no es abogada o que no sabe de derecho cuáles son el orden de las leyes en nuestro país. Entonces, esta pirámide se denomina pirámide de Kelsen, por si alguien quisiera googlearlo y ver un poco más de esta información.
Y esto lo que nos dice es que por encima de la constitución política tenemos todos los tratados y convenios internacionales ratificados por el país. Posteriormente, en ese orden va la constitución política, luego las leyes, luego los decretos, luego los reglamentos, luego las directrices y ahí para abajo todo lo que se les ocurra. Entonces, cuando nosotros hablamos de que se tiene que hacer una determinada diligencia de una forma específica, si ustedes nos dicen, no, es que el reglamento de la Caja Costarricense de Seguro Social dice que no se puede hacer de esa forma porque las personas que hicieron este reglamento consideraron que lo que dice la ley no es propio o no es correcto, o lo que dice la Constitución no es procedente. Entonces nosotros le decimos, están totalmente equivocados y equivocadas, porque aquí, por encima de las leyes, la Constitución y los tratados internacionales, no existe nada más. Entonces, y esto nos pasa mucho cuando hacemos este tipo de conversatorios a las personas del Ministerio de Educación Pública, y les decimos, bueno, si es un asunto de urgencia donde está en riesgo la persona menor de edad, la vida, la integridad física, sexual, etcétera, de esta persona menor de edad, usted agarra a este chiquito, esta chiquita, lo monta en el carro de la institución o en su vehículo y se lo lleva de forma inmediata para el Ministerio Público para que la denuncia sea tomada. Entonces nos dicen, no, el protocolo dice que tenemos que llamar al papá y llamar a la mamá y avisarle para que sean ellos quienes trasladen a esta persona menor de edad a la fiscalía. Entonces nosotros le decimos no, y lo van a hacer de esa forma porque la ley así lo establece y porque la ley los protege. Entonces entramos en esa discusión de qué pasa si me estrello, qué pasa si antes de llegar al lugar me pasa algo y yo estoy en mi vehículo, etcétera. Entonces ahí le damos toda una serie de explicaciones donde les indicamos, bueno, si usted va manejando en estado de ebriedad y decidió tomar esa decisión de sacar ese niño, esa niña de la escuela o colegio para llevarlo a la fiscalía y choca, entonces estamos viendo que aquí habría una responsabilidad penal, dependiendo de lo que sucede, bueno, una responsabilidad penal y una responsabilidad civil. Pero si usted está sacando a esta niña y este niño en su vehículo porque no hay vehículo institucional y lamentablemente hay un accidente, aquí no habría ningún tipo de responsabilidad, excepto que el accionar de la persona que va conduciendo pues tenga de por medio algo que constituya un delito, como por ejemplo, como ya les indiqué, manejar bajo el estado de bebidas alcohólicas o algún tipo de droga, perdón. ¿En qué o en qué se fundamenta o cuál es la legislación nacional para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Como vimos en la pirámide de Kelsen, bueno, está, reitero, primero los tratados y convenios internacionales, la constitución política, hablamos del Código Penal, que lo vamos a ver más adelante, el Código Procesal Penal, que también lo vamos a analizar, algunos artículos de estos códigos, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que este es fundamental no solo para el trabajo, que ustedes lo conozcan, no solo para el trabajo que ustedes desempeñan, especialmente porque ustedes tienen contacto directo con personas menores de edad. La ley contra el castigo físico, que hizo una modificación al Código de la Niñez y la Adolescencia, y se adicionó el artículo 24 bis, que habla del derecho a la disciplina sin castigo físico ni trato humillante, que este es muy poco conocido por muchas personas que aún consideran que el pegarle a sus hijos o a sus hijas es una acción que está permitida por la costumbre social, y esto no es así. Y también les voy, la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, que es bastante particular,
pero que tenemos que conocerla en razón de que es una ley cuyos delitos son de acción pública y como vamos a ver más adelante, todas las personas funcionarias públicas están obligadas a presentar denuncia en caso de enfrentarse a delitos de acción pública. Esto parecía como un trabalenguas, pero más adelante lo vamos a explicar mucho mejor. ¿Cuál es la obligación o la importancia de presentar las denuncias penales? Bueno, la denuncia en realidad es algo muy sencillo, es una comunicación que hace cualquier persona ante el Ministerio Público o ante la Policía Judicial. En este caso se habla de la Policía Administrativa, que es fuerza pública, sin embargo, no para lo relacionado con personas menores de edad, esta no aplica. El delito es cualquier acción u omisión realizada por una persona con dolo. Con dolo significa que esta persona realiza esta acción conociendo el resultado y queriendo ese resultado. Con culpa es cuando hay una falta objetiva al deber de cuidado, como por ejemplo los casos de malpraxis o un caso de un homicidio culposo o unas lesiones culposas, donde lo que se da es esto, una falta objetiva al deber de cuidado. O de forma preterintencional. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que si yo llego y estoy ahí en una situación, un problema con alguien y decido empujar a esa persona, no sé, para quitármela de encima o no, para que no me moleste más. Entonces yo empujo a esa persona, mi intención es quitármela de encima, pero esta persona cae al suelo, pega la cabeza y fallece. Entonces, estoy obteniendo un resultado diferente a la acción que yo pensé, o al resultado que yo pensé que iba a suceder. Yo nada más quería quitarme a esa persona de encima y esta persona falleció. Cuando se da este tipo de acciones, pues hay una forma específica de tramitarla y hay una sanción específica en cuanto a la pena que se pueda imponer. Pero esto en realidad es una cuestión muy general, muy de derecho penal y lo que nosotros queremos ver pues es o tener por lo menos esa idea. El delito, cuando hablamos de acción, es todo aquello que se hace, empujar, golpear, sustraer, etcétera. Y la omisión, y lamentablemente en el caso de personas menores de edad, es cuando dejamos de hacer cosas y con este dejar de hacer se obtiene un resultado que puede constituir un delito. Por ejemplo, y ya lo hemos tenido en muchos casos, lamentablemente, donde han fallecido personas menores de edad, no darle de comer a un niño o una niña. Entonces, muere por desnutrición. Entonces, vea que aquí no hubo una acción de hacer cosas, de golpearla, de darle un veneno o darle algo para matarla, sino que decidimos no hacer cosas para obtener un resultado, como por ejemplo el que ya hablé, un resultado muerte. De acuerdo con el Código Procesal Penal, recuerden que yo les dije que íbamos a hablar de este Código Procesal Penal, tenemos como las denuncias se dividen en dos. Hay denuncias facultativas que están contenidas en el artículo 278 del Código Procesal Penal y hay denuncias obligatorias que están contenidas en el artículo 281 del Código Procesal Penal, el artículo 49 y 134 del Código de Niñez y la Adolescencia. De las facultativas no les voy a hablar mucho porque en realidad no es tema de interés nuestro, porque voy a centrarme en las denuncias obligatorias. Todas, en caso de las facultativas, el artículo dice las personas podrán. ¿Qué significa esto? Bueno, que pueden tomar la decisión de si denuncian o no denuncian, ¿verdad? Pero cuando hablamos de las obligatorias, y son en las que entran las personas funcionarias públicas o empleadas públicas, eh, tenemos como el artículo 281 del Código Procesal Penal dice que es
obligatorio que los funcionarios o empleados públicos que conozcan en el ejercicio de sus funciones una situación de maltrato o abuso en perjuicio de alguna persona menor de edad, tienen esa obligación de denunciar. El artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que deberían ustedes de aprendérselo de memoria o tomarle una fotografía y andarlo ahí en sus celulares, ahora que existe esa posibilidad de tener esa información, refiere que a la denuncia de maltrato o abuso, dice que quienes dirijan y el personal encargado de los centros de salud, públicos o privados, a donde se lleven personas menores de edad para atenderlas, tendrán la obligación de denunciar ante el Ministerio Público. Vea que el artículo no dice que la denuncia tiene que ser ante la fuerza pública, no dice que tiene que ser ante el Patronato Nacional de la Infancia, no dice que usted debe llamar al 911, sino que es ante el Ministerio Público. Recordarles que hay fiscalías en todo el país que trabajan 365 días, los 365 días del año 24/7. Deben de denunciar cualquier sospecha razonable de maltrato, agresión, acoso o abuso cometido contra las personas menores de edad. Y aquí la gente dice, bueno, pero ¿qué es sospecha razonable? Usted me puede decir qué es eso de sospecha razonable. De ahí es aquello que está basado o acreditable empíricamente por la observación. Entonces, por ejemplo, a ustedes les llega un niño o una niña con una serie de equimosis en el cuerpo y que a ustedes les llama la atención esto porque la señora dice que esas equimosis son porque, o el papá, la mamá o el papá dicen que estas equimosis en el cuerpo es porque llovió muy duro y hubo granizos y la golpearon, ¿verdad? Entonces, ante esta sospecha razonable, donde ustedes empíricamente están viendo que algo no está bien, o cuando ustedes les llegan con que el chiquito tiene el ojo morado o la chiquita tiene el ojo morado y les dicen que fue que se resbaló y se cayó para atrás y se golpeó el codo, entonces son cuestiones, y esto me parece risible que les hable así de cuestiones tan totalmente fuera de lógica. Sin embargo, así pasa, y las compañeras específicamente del Hospital Nacional de Niños, más adelante, si quisieran agregar algo, podrían decir que estas cosas suceden con ese tipo de información. Tal vez a alguno o alguna de ustedes también le ha sucedido. Entonces, ante esta situación, ante esta sospecha razonable de maltrato o abuso, ustedes tienen la obligación de denunciar. Igual, obligación tienen las autoridades y el personal de centros educativos y de guarderías o de cualquier otro sitio donde permanezcan, se atienda o se preste algún servicio a las personas menores de edad. Hubo una reforma a este artículo 49, ahora el 24 de abril del año 2023, y en realidad no viene a variar mucho porque con lo anterior se abarcaba todo. Sin embargo, aquí trataron de hacerlo un poco más amplio en cuanto a asociaciones, fundaciones, organizaciones sociales o agrupaciones de índole público o privado, de carácter cultural, religioso, juvenil, educativo, etcétera, donde se lleven o permanezcan personas menores de edad que también tienen esa obligación o esa obligatoriedad de denunciar. Entonces, haciendo un repaso, el artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia habla de la sospecha razonable de maltrato, agresión o acoso o abuso cometido en perjuicio de personas menores de edad. El sector público o privado y privado tienen la obligación de denunciar. Todo lo relacionado con el sector salud público o privado tiene la obligación de denunciar, así como las guarderías o cualquier otro lugar donde permanezcan o se preste algún servicio a las personas menores de edad. También se habla de la forma inmediata.
Y aquí yo hago énfasis en esta palabra inmediata, porque inmediata significa ya, en este momento. Para eso incluso ustedes tienen la herramienta del lineamiento conjunto de la Caja Costarricense de Seguro Social, el OIJ y Fiscalía, donde tienen los números de teléfono y tienen los correos electrónicos, además de la información en cuanto a los números de teléfono y correos electrónicos de la FACNA. En caso de que tuvieran alguna duda, nos pueden llamar para guiarlos en cuanto a qué se debe de hacer. Cuando se dice de forma inmediata, no dice que lo podemos dejar para el lunes. A esto me llegó el viernes a las 3 de la tarde, nosotros salimos a las 3:30. Si yo me pongo a hacer esto, me van a dar a las 7 de la noche aquí. Esto es una pérdida de tiempo. Entonces, voy a dejarlo para el lunes. Mira, es 11 de abril. Como es feriado, entonces supongo que las fiscalías no trabajan, entonces lo voy a dejar para el 12 de abril o el 13 de abril, ahí en cualquier momento, porque no, para mí no es urgente. Si se logra detectar por parte del Ministerio Público que ustedes no actuaron de forma inmediata, y esto sin siquiera tener un resultado dañoso superior al que ya se tenía, pueden ustedes incurrir en un delito, que vamos a verlo más adelante, que podría costarles no solo su libertad, sino su patrimonio, porque tendría responsabilidad civil, penal y administrativa además. Entonces, recordar que es de forma inmediata. Y la gente dice, ¿pero por qué de forma inmediata? O sea, ¿qué es esa necesidad que tienen ustedes de que las cosas tienen que hacerse ya? Porque ustedes, como son el Poder Judicial, creen que pueden hacer lo que quieran. No, de forma inmediata es porque podría ser que si ustedes no lo hacen de esa manera, este chico o esta chica o esta mujer víctima de violencia, en el caso de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, podría exponerse su integridad física, emocional, sexual, incluso su vida, con un atraso en la actuación por parte de las personas que tienen esta obligatoriedad de denunciar. Así, por ejemplo, llega una chiquita al consultorio y les dice que está siendo abusada sexualmente por un familiar y ustedes dicen, sí, pero entonces hoy es viernes, 3:30 de la tarde, me tengo que ir, lo dejo para el lunes. Este fin de semana, esta persona menor de edad pasó a expensas de su abusador o su abusadora y pasamos de un abuso sexual a una violación o de un abuso sexual a que la chica quede embarazada, una niña de 11, 10 años, 5 años, 6 años, lo que es como muy común en este tipo de cosas, no de lo del embarazo, sino de lo de los abusos. Entonces, imagínense qué responsabilidad tendrían ustedes. O, por ejemplo, que llegue el chico o la chica y le dice, es que en mi casa me pegan mucho. Mi papá y mi mamá me agreden, me pegan con la chancleta, me dan con la faja, me dan con un palo, etcétera, y resulta que ustedes decidieron dejar esta denuncia obligatoria para el día siguiente o para el lunes, después de que se enteraron viernes para el lunes, y el chico o chica fue agredido en su casa y lo mataron. Entonces, todo esto tiene que valorarse no como una amenaza, no como algo que difícilmente pueda pasar, sino como algo que, de acuerdo con la experiencia, sucede muy a menudo y entonces no podemos dejar esto de lado. Cuando, esto es importante también, que cuando se actúa en protección de las personas menores de edad, no procede lo que se denomina demanda o contrademanda. Por ejemplo, nos dicen, es que vea, yo no denuncio porque la mamá me dijo que si yo denunciaba me iba a contrademandar porque yo no podía hacer eso. Yo no saqué a este chiquito del centro educativo donde estaba porque después me denuncian a mí por secuestro, me denuncian por sustracción de menor o me denuncian por privación de libertad o cualquier otro delito que se les ocurra.
Entonces, yo les explico que cuando se actúa en la protección de los derechos de una persona menor de edad, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 134, establece que no procede ningún tipo de denuncia en caso aún, e incluso aunque la persona que fue denunciada no resultara condenada en sede penal. Entonces, ustedes tranquilos y tranquilas que mientras se esté actuando protegiendo los derechos de personas menores de edad y específicamente el interés superior de la persona menor de edad, ustedes nunca van a tener ningún tipo de problema con la ley. Caso contrario, si ustedes no lo hacen de la forma en que ya les indiqué, en el tiempo que ya les indiqué, efectivamente van a tener no solo que enfrentar un proceso penal, sino un proceso civil y hasta un proceso administrativo. ¿Qué delitos puede cometer la persona funcionaria que no denuncia esto, además de la responsabilidad administrativa que ya les indiqué? Tenemos un primer delito que se denomina incumplimiento de deberes. Este está contenido en el artículo 339 del Código Penal. Tiene una pena de inhabilitación que va de 1 a 4 años. Aquí es importante porque entonces ustedes dirán, pero es solamente inhabilitación. 1 año se pasa rápido y 4 años también podríamos soportarlo. El funcionario público, y vean aquí donde va directamente, esto es un delito especial que va dirigido a personas específicas, y en este caso estamos hablando de personas funcionarias públicas. Dice que omita, rehúse, hacer o retarde algún acto propio de su función. Ya yo les indiqué a ustedes que ustedes están obligados a presentar la denuncia de forma inmediata. Entonces, ustedes omiten presentarla porque es muy engorroso y después me llaman a juicio y qué pereza, o nunca he estado en un juicio y no quiero estar. No lo voy a hacer porque no me corresponde, que eso le corresponde a trabajo social y psicología, por ejemplo, que eso piensa mucha gente cuando en realidad no es así. O decide dejar la presentación de la denuncia para otro momento, retardando el acto propio de su función. Entonces, podría hacerse acreedor o acreedora de una pena de inhabilitación de 1 a 4 años. Y esto en realidad no es nada. Podemos hablar ahora del delito de favorecimiento personal, el artículo 329 del Código Penal, y aquí ya estamos hablando de prisión. Ya no estamos hablando de que puede haber una inhabilitación y que eso puede pasar rápido, sino de prisión, que va de 6 meses a 4 años y que eventualmente esto podría llevarlos a ustedes a cumplir la condena tras las rejas. Y este delito lo que dice es lo siguiente: al quien sin promesa anterior al delito ayudar a eludir las investigaciones de la autoridad a sustraerse o a sustraerse de la acción de esta. Y vean aquí la otra parte o la segunda parte de este tipo penal que dice: u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo. El artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el artículo 134 del Código de la Niñez y la Adolescencia y el artículo 281 del Código Procesal Penal, donde establece que ustedes tienen la obligatoriedad de presentar la denuncia. Entonces, ante una negativa o ante una omisión de este tipo, ustedes podrían ser favorecidos con prisión de 6 meses a 4 años. Existe también responsabilidad relacionada con la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Esto, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué me hablan de esta ley de penalización de la violencia contra las mujeres si el tema está relacionado con personas menores de edad?
Bueno, no solo porque hubo una reforma a esta ley, que la vamos a ver más adelante, donde también entran relaciones, por ejemplo, de noviazgo que se pueden dar en personas menores de edad, sino por el hecho de que esta ley o todos los delitos contenidos en esta ley son delitos de acción pública y implica necesariamente, de acuerdo con el artículo 281 del Código Procesal Penal, que todas las personas funcionarias públicas que conozcan de hechos relacionados o de hechos o de delitos contenidos en la ley de penalización de la violencia contra las mujeres estarían en la obligación de denunciar. Y en caso de que no se hiciera, pues hablamos del artículo 41, que habla igualmente de la persona que en el ejercicio de la función pública propicie por algún medio ilícito la impunidad u obstaculice la investigación policial. Y aquí estamos hablando de que hay una pena de prisión de 3 meses a 3 años y también ya ahora el premio es doble con una inhabilitación por el plazo de 1 a 4 años para el ejercicio de la función pública. Igualmente el artículo 42, y estos son artículos de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, dice que la pena de inhabilitación por el delito de incumplimiento de deberes será de 2 a 6 años si el incumplimiento produce una situación de riesgo para la integridad personal o la necesidad económica de la mujer víctima. Y aquí me adelanto un poco para decirles que en caso de que una mujer llegue a donde ustedes trabajan, sea adulta o sea menor, en caso de relaciones de noviazgo o análogas, y les cuenta que está siendo víctima de algún tipo de agresión física, psicológica, económica, emocional, etcétera, ustedes están obligados a denunciar. Recordarles que la violencia doméstica es un ciclo y que podría ser que ustedes consideren que le dijo puta y consideraron que eso, pero si eso no es nada, recordemos que esto va en escalada y que cuando menos nos damos cuenta, y esto lo trabajamos nosotros a nivel de Poder Judicial de esa misma forma, pensando siempre en que puede pasar lo peor, porque en este tipo de violencia siempre puede esperarse lo peor y siempre en los momentos en los que la víctima no ha querido denunciar, etcétera, nosotras lamentablemente las vamos y las sacamos en bolsa plástica, lo que significa que fueron asesinadas en manos de sus agresores. Entonces hay que tener especial cuidado en este tipo de situaciones cuando lleguen a su conocimiento. También hay responsabilidad penal en la ley de psicotrópicos, la 8204, y ustedes dirán, bueno, y ahora es que esta fiscalía cada vez, o esta fiscala cada vez mete más cosas y nos está enredando. No, nada más les informo de cuáles situaciones deben de denunciarse, porque yo no quisiera tener a ninguna y a ninguno de ustedes, especialmente porque se conoce cuál es la función que ustedes tienen, que el trabajo de ustedes es bastante complicado, pero bastante necesario para la sociedad en general. Pero a veces no hacemos cosas por desconocimiento y esto podría acarrear una serie de problemas, como ya les indiqué, enfrentar procesos penales, procesos administrativos o procesos civiles. La ley de psicotrópicos refiere aquí a los funcionarios o empleados que por culpa o por dolo, por culpa es por una falta objetiva del deber de cuidado, no realice algo que deba de hacerse, y en este caso presentar una denuncia. La ley de psicotrópicos habla de un agravante, que es cuando se suministra drogas a personas menores de edad. Hay un delito que se denomina, dentro de sus elementos objetivos y subjetivos refiere al suministro de drogas a personas menores de edad. Entonces puede ser que a ustedes en la función que ustedes desempeñan les llega a la consulta, por ejemplo, un niño o una niña que se encuentra bajo los efectos de algún tipo de droga. Entonces,
ustedes tienen que denunciar esta situación en razón de que hay un delito que dice que el suministro de drogas a personas menores de edad está tipificado en la ley y tiene penas altísimas de prisión. Ustedes nos informan esto o informan esto al Ministerio Público y el Ministerio Público hace toda una investigación para ver quién suministró a esta persona menor de edad esta droga, para ir en contra de este sujeto, este hombre o esta mujer que están ya sea de forma onerosa o haciendo regalos o suministrando o permitiendo que personas menores de edad tengan acceso a drogas de uso no autorizado, y es por eso que también este tipo de situaciones, cuando a ustedes les llegan, tienen la obligatoriedad de denunciarlos. Voy a hablarles un poquito de los requerimientos generales de la denuncia. Se pueden presentar de forma escrita o verbal personalmente. De forma escrita es cuando ustedes la envían por correo electrónico, que por dicha con la Caja Costarricense de Seguro Social no tenemos ninguna dificultad, nos llegan gran cantidad de referencias diarias que es importante que lo hagan siempre porque son las denuncias y es el respaldo de que ustedes están cumpliendo con la normativa y que están cumpliendo con la obligatoriedad de presentar las denuncias. Cuando hablo de verbal o personalmente es cuando ustedes se apersonan a los despachos judiciales y presentan las denuncias. Ahí van a ser atendidos por una persona que les va a pedir que se identifiquen y les va a decir qué es lo que usted sabe del asunto, y ahí pues se va a enviar o se va a obtener toda la información que se requiere para poder procesar a una persona o para poder determinar si hay delito o no hay delito. En ambos casos, ya sea que ustedes envíen una referencia o ya sea que ustedes se apersonen al despacho, como les adelanté, deben de comprobar su identidad con cualquier documento. Una de las mayores preguntas que nos hacen a nosotros cuando hablamos con las personas de este tipo de tema es si nosotros recibimos o no recibimos denuncias anónimas y cuál podría ser el valor que se le pueda otorgar a una denuncia anónima. Efectivamente, recibimos denuncias anónimas. No es el caso de las personas funcionarias públicas. Hay sus excepciones respecto de las cuales vamos a hablar próximamente, pero si usted es persona funcionaria pública, su puesto trae intrínsecamente la obligatoriedad de presentar denuncias en el caso de delitos en perjuicio de personas menores de edad, así como lo relacionado con la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Sí, las recibimos las denuncias anónimas y reitero, en casos excepcionales. Por ejemplo, y esto lo hemos conversado mucho con las personas que trabajan en los ATAP, que sabemos que es la gente que está directamente o que va directamente a los sitios y entonces ahí se entera de alguna situación y nos indican, vea, yo tengo la obligación de denunciar porque tengo esa obligación de denunciar, pero resulta que yo a ese lugar voy todos los días porque es parte de mi trabajo. La gente a la que yo voy a denunciar es gente sumamente violenta, o lo que yo voy a denunciar podría generar represalias hacia mi persona, o podría generar que el narcotraficante, que es la persona que yo estoy denunciando, me mande a matar, etc. Ante situaciones como esas, que son situaciones excepcionalísimas, nosotros podríamos recibir denuncias anónimas. En caso de que tuvieran una situación como esa, ustedes pueden escribirnos o llamarnos por teléfono directamente a la FACNA, independientemente del lugar donde ustedes vivan o donde ustedes trabajen, porque esto de esta forma de recepción de denuncias anónimas es algo que estoy ofreciendo yo directamente. No sé cómo va a actuar la gente en otras fiscalías, si lo van a tomar de la misma forma o les van a decir, vea, hay una oficina de protección a víctimas y testigos y entonces lo vamos a mandar a esa oficina porque igualmente usted está obligada a denunciar. Nosotros que hemos tenido este contacto directo con las personas
tanto de las instituciones como el MEP, Caja Costarricense de Seguro Social o PAN, conocemos la realidad de estas personas y podemos determinar, hacer excepciones en algunos casos, como por ejemplo en este. Y igualmente, ustedes pueden llamarnos y consultarnos alguna situación y entonces nosotros le vamos a decir, no, no, vea, este caso no amerita una denuncia anónima y recuerde que usted está en la obligación de denunciar. A veces nos llaman y nos dicen, es que yo pienso que tal vez si denuncio me pueda pasar algo. No tenemos nada objetivo como para valorar si hay un posible riesgo de la persona, entonces ¿cómo voy a recibir yo una denuncia anónima con una información tal? Nos ha pasado de escuelas o colegios que nos dicen, vea, licenciada, es que el sicario, porque de ahí la gente que trabaja en los pueblos conoce quién es el sicario, quién es el que vende droga, quién es el proxeneta, etcétera. Está maltratando a su hija, a su hijo terriblemente, pero si yo denuncio, de ahí, probablemente la próxima en la lista voy a ser yo. Sí, claro, tiene toda la razón, vamos a recibir una denuncia anónima, procuramos que la información no salga de manera tal que exista algún tipo de sospecha de quién fue la persona que denunció. Yo he visto, por ejemplo, lamentablemente casos en los que la gente manda un correo electrónico a otras fiscalías pidiendo que la denuncia sea anónima porque el vecino que vive a la par de la casa escuchó tal cosa y entonces lo ponen así, ¿verdad? Es anónima y es que el vecino que vive a la par de la casa se enteró de tal cosa y eso es lo que está denunciando. Entonces, este vecino definitivamente está corriendo riesgos y también podrían correr riesgos si no se hace de la manera correcta. Entonces, efectivamente, se reciben denuncias anónimas en caso de funcionarios y funcionarias públicas, pero podemos conversar. Les voy a hablar también del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial. El artículo 123 del Código de la Niñez y la Adolescencia habla precisamente del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial y lo que nos dice es que este departamento o su función es una función meramente de asistencia. Una asistencia a las personas menores de edad durante los procesos judiciales. También tienen otra función que es una labor de realizar algún peritaje en caso de que nosotros como autoridad judicial lo solicitemos, pero no brinda tratamiento o terapia a las personas menores de edad. Esto es una falsa percepción que ha generado una serie de errores y que ha ido en detrimento precisamente de las personas menores de edad que las han dejado sin tratamiento terapéutico, sea psicológico o psiquiátrico, por considerar que a partir de la judicialización ya esta función la debe de asumir el Departamento de Trabajo Social y Psicología. Esta filmina se denomina en derecho penal la gráfica de parentesco. Esta gráfica de parentesco no dice cuáles son las personas hacia las cuales nosotros debemos de hacer lo que se denomina o explicar lo que se denomina el derecho de abstención. Ese yo que ustedes ven ahí en el centrito de la filmina es la víctima. Entonces, la víctima tiene derecho de abstención hasta tercer grado de consanguinidad y afinidad con cuando van a presentar algún tipo de denuncia. Entonces, aquí nos dicen, vea, licenciada, nosotros hicimos todo. Llevamos a la chiquita a presentar la denuncia a la fiscalía, presentamos la denuncia por escrito, perdimos todo el día en esto, salimos del despacho donde estábamos trabajando para cumplir con la obligatoriedad, con la orden que tenemos de hacer o presentar la denuncia y con todo esto que usted nos había explicado. Y cuando preguntamos qué pasó con el asunto, nos responden que está archivado. Es importante que ustedes sepan que el proceso penal es privado para las partes. El artículo 295 del Código Procesal Penal establece que
solamente las personas que son parte en el proceso tienen derecho a conocer la información contenida en este proceso. Se consideran parte a la víctima, los abogados y a la persona imputada y sus abogados. Cuando hablo de la gráfica de parentesco es para decirles el por qué. Incluso si ustedes piden estadísticas, hay muchas causas que están archivadas con una desestimación o un sobreseimiento definitivo. Estos son términos muy técnicos que no voy a entrar ahorita a explicárselos, pero sí a decirles que efectivamente sucede mucho, porque a pesar de que ustedes hacen el trabajo que les corresponde, lo hacen de la mejor manera, presentan la denuncia en el tiempo, de forma inmediata, porque están obligados a hacerlo. Cuando nosotros traemos a la persona menor de edad a la fiscalía, y generalmente los asuntos en perjuicio de personas menores de edad, igual los hechos relacionados con la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, se dan dentro del ámbito familiar, dentro de la casa, dentro de esas cuatro paredes. Entonces nosotros requerimos tener una información clara, precisa y circunstanciada de qué fue lo que sucedió. Entonces traemos a la víctima, de ahí resultó que fue el papá o la mamá quien la agredió de cualquier forma, física, emocional o sexualmente. Y lo primero que tenemos que decirle, porque la ley así nos lo obliga, el artículo 36 de la Constitución Política y el artículo 215 del Código Procesal Penal, de que tenemos que decirle que tiene derecho de abstención, tiene derecho de contarnos o no contarnos, porque la persona que se está denunciando es familiar suyo hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad. O sea, vean el ámbito tan amplio de cuántas personas están protegidas por ese derecho de abstención. Lamentablemente, y por una cuestión propia de lo que son las familias y la ambivalencia que puede existir entre un familiar que agrede a una víctima, pero que al mismo tiempo le da amor, o la hace sentir bien de alguna forma, pero igualmente la agrede física, sexual o emocionalmente, estas niñas o estos niños o estas personas menores de edad, lo que no responden en el 98% de los casos es no quiero denunciar. Y si no hay testigos presenciales de los hechos, si no tenemos un video, que a veces hemos topado con esa suerte de que hay videos, nosotros no podríamos de ninguna forma confeccionar una pieza acusatoria sin tener la declaración o la denuncia de la persona víctima. De ahí que muchas causas se archiven. Entonces, cuando ustedes vean en alguna estadística que hay más archivos que acusaciones, pues podrían pensar ya un poquito más allá o ir más allá y decir, bueno, no es por desgano del MP ni por una mala investigación, sino podría ser porque la persona víctima no quiso denunciar. Al inicio no les hablé de que también íbamos a tocar el tema de las sugerencias para evitar la contaminación de la prueba, especialmente porque ustedes son las personas que tienen el acceso generalmente a la primera información que brinda la persona menor de edad o la persona víctima. Entonces, esto es muy importante que lo conozcamos. Hay que denunciar inmediatamente. Esto, la persona hace la revelación. Ustedes ya saben que la ley los obliga a denunciar de forma inmediata. Pero esto no solo por lo que ya les indiqué, que podría generar responsabilidad penal, civil o administrativa, podría generar que esta víctima tuviera un hecho mayor al que estaba intentando denunciar, porque esperamos mucho tiempo y de ahí ya no solo le dieron con el palo de escoba, sino que la mataron a escobazos. Entonces, por eso es que hay que denunciar inmediatamente, pero también porque esto produce que no se contamine la prueba. No hay que hacer preguntas, hay que dejar que el relato sea espontáneo, que la persona cuente lo que tenga que contar o lo que desee contar, porque el hacer preguntas cuando se hacen de forma que no, como por ejemplo capciosa o como por ejemplo con respuestas de sí o no, todo esto podría generar
que la prueba se contamine. En derecho penal, la duda beneficia a la persona imputada. Entonces, esta revelación se valora mucho, especialmente tratándose de delitos en perjuicio de personas menores de edad y delitos en perjuicio de mujeres en la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, porque, como ya sabemos, en la gran cantidad de los casos se da dentro del ámbito familiar, entonces hay que tener especial atención al momento de la revelación y no hay que hacer preguntas. Ustedes dicen, pero ¿cómo? No hay que hacer preguntas. Y si dice que la violaron, yo tengo que preguntar cómo la violaron, o dónde la violaron, o qué fue lo que le hicieron para que dijera que es una violación. No, no señoras, no señores, eso no le corresponde a ustedes. En el momento en el que una víctima les dice a ustedes, me violaron, en ese momento ustedes tienen ya la información suficiente para presentar la denuncia. No sabemos quién fue, no sabemos dónde fue, nada de eso, no tendrían ustedes por qué preguntarlo. Si la víctima se los cuenta, perfecto. Pero si la víctima hace un relato espontáneo y no cuenta nada más que eso y no nos dice dónde fue, no dice quién fue, etcétera, igualmente ustedes están obligados y obligadas a denunciar y nosotros como Ministerio Público estamos obligados y obligadas a investigar. Incluso las denuncias se pueden presentar contra persona ignorada y de eso se encargará el OIJ o la misma Fiscalía de hacer las preguntas que dan de hacerse para poder determinar la identificación de la persona que cometió el delito. Entonces, no es que si le dijo me violó y quiere seguir hablando, ustedes le van a decir, no, la fiscal dijo que no, que ya con esto es suficiente, entonces chiquita, chiquito, cállese porque no es pertinente que nos diga nada, no. Es que la víctima va a dar ese relato espontáneo y si ese relato espontáneo duró 1 hora y les dio una gran información del día, del lugar, de las veces que pasó, de cómo pasó, etcétera, ustedes van a tener que tomar nota de eso. Pero si la víctima no lo dice, ustedes no tienen por qué preguntar absolutamente nada. No hay que cambiar el vocabulario de la víctima o que la víctima utilice al momento de su relato porque esto puede generar una contaminación de la prueba. En caso de que se haga una modificación en el relato, se debe de indicar entre paréntesis que así se hizo. O indicarlo al final, vea, la chiquita dijo o utilizó un vocabulario que a mí no me pareció agradable y entonces yo cambié ese vocabulario y cuando ustedes la entrevisten, ustedes van a poder saber qué fue lo que dijo. En lugar de decir pene, ella dijo otra cosa y entonces yo no lo quise poner por eso, pero entonces es mejor que me diga eso el documento a que me cambien el vocabulario y no me diga nada. En principio, lo óptimo, o sea, lo mejor que podría pasar es que el relato se tome de forma textual, la información que está víctima de que se haga de forma textual. Y aquí entonces nos dicen, pero es que nosotros nos vamos a poner a escribir ahí, delante de la persona menor, y va a pensar que no estamos poniendo atención o va a pensar que estamos haciendo otra cosa. No. Ustedes le explican a la víctima, bueno, me estás contando algo que es muy importante que yo escriba de manera textual, vas a disculparme, me tengo que hacerlo de esta forma. Ustedes harán o explicarán de la forma que consideren pertinente y acorde con la edad y la progresividad de esta persona menor de edad, para que entienda que no es que no se está tomando interés a lo que está diciendo, sino que más bien por el contrario es mucho el interés que se tiene. Les voy a contar, y para quienes ya han estado en estos conversatorios, y es algo que me pasó y no puedo dejar de contarlo cuando hablo de esto, precisamente por estos cambios de vocabulario y lo que implica un cambio de vocabulario en un proceso penal. Resulta que trabajé durante mucho tiempo delitos sexuales. Me llega una referencia que dice lo siguiente. Era una chiquita de 5 años de edad que su papá le introdujo
el pene erecto dentro del introito vaginal, se puso un condón y eyaculó. Eso fue lo que a mí me llegó. Cuando yo leo el documento y veo que es una chiquita de 5 años de edad, me llama poderosamente la atención, pero de ahí a veces se da el beneficio de la duda y digo, bueno, ahí puede ser que esta chiquita esté muy, muy bien educada en cuanto a eso, que los padres le han hablado mucho de esto, que en la escuela, ni en la escuela, en el kinder o en el pre-kinder le han hablado mucho de esto con todos los términos que deben de hacerse. Entonces, como ya les había explicado con anterioridad, ustedes presentan las denuncias, ustedes mandan las referencias y nosotros traemos a las víctimas a la fiscalía. En este caso, como la menor, como el papá era el imputado, entonces yo le hago a la menor, cuando me la llevan a la fiscalía, el derecho, la prevención del derecho de abstención, lo que ya les expliqué. Entonces, vea, es que como usted lo que me va a hablar es de su papá, si usted quiere me cuenta y si usted quiere no me cuenta. Y milagrosamente la chiquita me dijo, voy a contar. Entonces, claro, ya por ahí, una salvada. Cuando empieza a contarme, entonces ahí se da todo un proceso precisamente con el Departamento de Trabajo Social y Psicología, se conversa con la menor para ver si conoce colores, etcétera, todo lo que se hace más el rapport. Y viene y ya abordo yo a la menor y empieza ya a relatarme los hechos y me dice, es que mi papá me metió un palo entre el panocho, se puso una bolsa plástica y echó una baba. Lo que pasó fue que la persona que atendió o que recibió esa revelación decidió cambiar el vocabulario porque le pareció que era un vocabulario soez y que no podía ponerlo en un documento. ¿Qué puede generar esto en un proceso penal? Ya les había dicho, la duda en los procesos penales beneficia a la persona imputada. La revelación es uno de los elementos más importantes que se valoran por parte de los jueces para determinar la credibilidad del relato de la persona menor de edad. Entonces, esa revelación pues tiene que ser algo muy coincidente con lo que la víctima denuncia y muy coincidente con lo que la víctima declara en un debate. Y cuando tenemos una revelación que dice una cosa y una denuncia que dice otra, esto podría incurrir o hacer incurrir a los jueces en algún tipo de duda, diciendo, bueno, es que esto está muy raro, ¿verdad? Esto no está bien, cómo va a ser que la revelación, que es lo más importante, diga una cosa y después hay que, cómo voy a decir yo que fue esto mismo que dijo la persona menor de edad y beneficiamos al imputadito y entonces chao y adiós porque no pudimos hacer nada. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta información, cómo se maneja esta información, cómo se transcribe esta información, porque es de vital importancia para el proceso penal. Tal vez para ustedes no lo sea, pero para nosotros es una cuestión de absolutoria o condenatoria, lamentablemente. Cuando se trata de varias víctimas, no hay que recibir los relatos de manera simultánea o conjunta. Me explico. Pasa mucho en las escuelas que hay una persona abusadora sexual común. Qué sé yo, que un profesor, una profesora, el conserje o la conserje, alguien ahí. Y entonces vienen tres chiquitas a contar o tres chiquitos a contar que están siendo abusados sexualmente por una profesora. Entonces, ustedes deciden que es mejor que los metamos a los tres juntos ahí, porque esto les da a ustedes economía en cuanto a tiempo y para salir más rápido, especialmente que es viernes, son las 2 de la tarde, mientras vamos a la fiscalía, mejor hagámoslo todos juntos ya. Esto no se debe hacer porque esto contamina la prueba. ¿De qué forma podría contaminarla? Por ejemplo,
los ponemos a contar a estas personas todas lo que les pasó. Entonces puede ser que a una le pasó una cosa diferente que la otra, pero por vergüenza no lo va a contar. O podría ser que a una de las personas le pasó, no le pasó algo que le pasó a la otra, pero como a las otras dos o tres les pasó, entonces dice que también les pasó. Entonces esto podría generar un grave problema al momento de en un debate, cuando ya se toma la declaración de las víctimas, que empiezan a hablar y nos damos cuenta que ahí hubo una situación donde hubo una toma o un abordaje simultáneo o conjunto de víctimas y se da una confusión en cuanto a los hechos y esto beneficia al imputado, lamentablemente. Por las sugerencias, continuando con las sugerencias para evitar la contaminación de la prueba, no hay que sugerir nombres de posibles ofensores porque esto genera que la investigación se encamine hacia una persona determinada y muchas veces no es así y esto es una pérdida de tiempo, de recursos y podría poner en riesgo a las personas víctimas. Por ejemplo, llega una chica o un chico a la escuela corriendo o ahí va al hospital corriendo y dice, uy, vieran, el señor de la bicicleta me arrebató el celular, con un cuchillo en la mano me dijo, deme el celular y me lo arrebató. Entonces, como por ahí pasa un señor en bicicleta y ustedes lo conocen, dicen, ah, es Juan, el señor de la bicicleta. Entonces presentan la denuncia en contra de Juan, que es el señor que pasa todos los días ahí en su bicicleta, etcétera. Y entonces a nosotros nos llega esa denuncia, tomamos la denuncia a la persona menor de edad y como Juan no es familiar de ella, no hay que hacerle prevenciones del derecho de abstención, denuncia y todo bien. Y cuando nos damos cuenta, no era Juan, era otro señor que pasaba por ahí en bicicleta, pero nosotros sugerimos un nombre que no era y hubo todo un atraso, incluso hasta un riesgo de tener a una persona que no es. Entonces, si no vimos quién fue, aunque tengamos una idea de quién fue, aunque presumamos que pudo haber sido esa persona, entonces mejor no sugerirlo. Eso de investigar y decir si es Juan o si es Pedro o si es Chepito, eso le corresponde al OIJ y no a ningún funcionario o funcionaria pública que no trabaje en dicha institución. No permitir que otras personas participen o hagan comentarios al momento de recibir el relato. Pasa mucho, lamentablemente, que, por ejemplo, llega una chica o un chico a contar algo relacionado con un delito y las personas que lo abordan se asustan y dicen, ah, no, 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 deme un momentito, yo solamente soy la profesora de matemáticas. Esto le corresponde a la orientadora o el orientador. Entonces, llaman al orientador y al orientador. Entonces, la orientadora o el orientador dicen, ah, no, 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 esto es directo con la directora porque resulta que esto no está en manos nuestras y el protocolo de la MED dice que, y entonces ya llamamos a la directora. Viene la directora y dice, ah, no, esto hay que ponerlo en conocimiento inmediato del papá y la mamá, aunque el papá y la mamá sean las personas imputadas, ¿verdad? Porque el protocolo del MEP dice que tenemos que llamarlos y entonces traen al papá y la mamá y le dicen a la chiquita delante del papá y la mamá, vea, dígales a su papá y su mamá que usted está diciendo que ellos le pegan con una chancleta y le dan con un palo por la cabeza, ¿qué va a responder la persona menor de edad ahí ante esa circunstancia? Además, ¿a quién le gustaría contar algo que le está sucediendo específicamente cuando se es víctima de un delito, que puede ser una violencia física, psicológica, emocional, sexual o económica, delante de 4, 5, 6 o 7 personas porque una de ellas sintió temor en abordar a esa persona sola? Si, por ejemplo, la persona menor de edad llega a una sala de reuniones y hay 4 o 5 personas ahí y decide contar en frente de estas personas, entonces no van a decir, aquí hagamos de Team Marín, de doping, voy a ver quién se queda, porque la fiscal dijo que solamente una persona podía estar. Entonces, o escudo corona o piedra, papel o tijera, porque de ahí no nos podemos quedar todos. Si la víctima decide llegar a un sitio concurrido y contar lo que le está sucediendo, ¿verdad?
es por algo que lo está haciendo. Entonces, no vamos a hacer esto de levantarse, el que se levanta primero y sale primero, ese es el que tiene la oportunidad de no estar presente y el que quedó ahí sentado de rezago se va a quedar escuchando eso. Esto no es, no es de esa forma, o sea, si llegó de manera privada, les digo, no van a llamar a 20 personas, a 3, 4, una o más, y si llegó a un lugar donde hay mucha gente, no van a sacar a todo mundo como para que quede solamente con una persona. Pero si hay varias personas en el sitio, no hay que permitir que las personas hagan comentarios o hagan preguntas. Recordemos que el relato tiene que ser espontáneo y no les corresponde a ustedes hacer las preguntas nos corresponde hacerlas a nosotros. Hemos tenido casos muy graves de los que yo me he enterado de, por ejemplo, una violación a una chiquita donde una de las personas que estaba ahí escuchando el relato, porque habían llamado como a 7 personas, le dijo cuestiones como estas. Ay, usted tan inteligente, ¿por qué no había contado antes? O en otra oportunidad, una persona le dijo, ay, la violaron, ¿y qué sintió? Que son preguntas a todas luces irrelevantes, que son preguntas que no se deben de hacer, ni siquiera las hacemos nosotros como parte de la investigación y menos las va a hacer una persona cualquiera que lo que quiere es, por morbo, enterarse de aspectos que no le competen. No hay que introducir conceptos que la persona ofendida desconozca. Entonces, por ejemplo, si la chiquita dice, y voy a utilizar los términos sexuales porque son los que más generan polémica con las personas, porque les cuesta a veces entender que los seres humanos hablan o refieren a ciertas partes del cuerpo con nombres diferentes. Entonces viene una chica y dice, es que me metió los dedos en el panocho. No, vea, yo le voy a explicar a usted una cosa. Jamás diga panocho, no se dice panocho, se dice vagina, vulva, y entonces le hace un dibujo ahí, la vagina, la vulva, el introito vaginal y, ¿verdad? Todo lo demás. Pero es que no solo metió los dedos en el panocho, sino que me metió la pinga. Ay, no, no se dice pinga, se dice pene. O mejor, órgano sexual masculino. O sea, ese tipo de situaciones no pueden darse ante una revelación, porque esto implicaría cambiar los términos y ya yo les dije a ustedes que esto genera un grave problema y confundir a la persona víctima con lo que realmente quiere decir o con lo que realmente le sucedió. Ustedes pueden poner ahí que, por ejemplo, la chiquita dijo, me metió los dedos en la panocha y se señaló, entre paréntesis pone, se señaló la vagina. O en realidad no tendrían ni por qué poner nada. Yo creo que todos entendemos ese lenguaje y sabemos de qué se trata. Y en caso de que no fuera así, se encargaría el Ministerio Público de, al momento de tomar la denuncia, de establecer qué parte del cuerpo quiso decir esta persona menor de edad cuando dijo panocho, cuando dijo pinga, o cuando dijo hueco del culo, o cuando utilizó algún otro término de estos. Entonces no hay que cambiarlo, se pone realmente, se escribe como lo dijo y no es el momento para dar una clase de educación sexual a una persona o una clase de cualquier otra cosa. Por ejemplo, que diga, me dio con un palo por la jupa. Ay, no, no diga jupa, es cabeza, porque el cuerpo se divide en cabeza, tronco, extremidad. Entonces, no es el momento. Entonces, para que ustedes tomen en cuenta eso, no hay que indicar a la víctima qué debe decir al personal fiscal o a personas juzgadoras. Y esto es fundamental que no lo hagan, especialmente cuando los llamamos a juicio y en las salas de juicio, bueno, cuando los citan a juicio hay unas salas que se llaman salas de testigos. Generalmente todos los testigos están ahí, en esa sala. A veces los testigos de la parte imputada, a veces si hay 2 salas, los dividen, ponen a unos a un lado y a otros al otro, pero está la víctima, está el médico o médica que denunció, está el trabajador social o la trabajadora social que denunció, la maestra o el maestro que denunció, está la víctima, la mamá y todo el mundo. Y entonces resulta que pasa y nos ha pasado en múltiples oportunidades y esto es bastante
bastante grave para nosotros, que viene y están en esa sala y le dicen, acuérdese de contarle al juez que usted me dijo a mí que su papá le pegaba con un palo por la cabeza. No se le olvide decir que además usted me contó a mí que su mamá le pegaba con el cable del teléfono celular. No se le olvide decir que usted me contó a mí que la hincaban en granos de maíz, etcétera. Entonces, porque les voy a explicar cómo funciona el juicio y las cosas que a veces tenemos que hacer. Durante el debate se pasa primero a la víctima para que declare. Ahí va a estar el Ministerio Público, va a estar la defensa, el imputado en caso de que no se solicite que se saque de la sala, eso va a depender del delito, y los jueces o juezas. Entonces, cuando pasa la víctima y cuando se trata de, le reitero, de que el imputado o la imputada es un familiar hasta tercer grado con sanguinidad o afinidad, le preguntan el nombre a esa persona y le dicen, vean, como la persona imputada es su papá o es su mamá o su tío o su tía, etcétera, usted tiene derecho de contarnos o no contarnos. Y ahí empieza el Ministerio Público a sudar, ¿verdad? Y a sudar, porque uno dice, ay, que diga que quiere contar, que diga que quiere contar, especialmente porque lo que llega a juicio son casos muy graves. Y ahí, bueno, por dicha, dice que sí. Entonces la víctima dice que sí, entonces le dicen al Ministerio Público, vea, licenciada, ahí está su testigo, usted pregunte. Entonces uno le pregunta para que haga un relato espontáneo y a partir de ese relato espontáneo empezamos a hacer preguntas que sí podemos hacer nosotros y que sí debemos hacer nosotros para poder ubicar en tiempo, lugar y de modo los hechos. Entonces ahí preguntamos, a veces de ahí son horas de preguntar y entonces ya terminamos el interrogatorio, un excelente interrogatorio, claro, lo hice yo, o sea, pero pasamos al el tribunal, le dice, bueno, ahora sí, termina el Ministerio Público, le preguntan a la defensa y la defensa dice, oiga la primera pregunta que normalmente hace la defensa cuando se trata de personas menores de edad. ¿Alguien le dijo a usted lo que tenía que venir a decir en este juicio? Entonces, claro, la chiquita o el chiquito dice, sí, y entonces el defensor dice, ¿quién? Entonces, si de ahí el doctor que estaba ahí, ¿y qué te dijo? Me dijo que dijera que mi papá me había pegado con el palo en la cabeza, me dijo que dijera que mi mamá me había pegado con el cable del teléfono también, y me dijo que dijera tal y que me dijo que dijera tal otro, y entonces, si hay un fiscal bueno al otro lado, ¿verdad? Porque entonces la defensa con eso ya no pregunta nada más. Ya él votó el juicio, ya ese juicio se cayó. Porque no sabemos si efectivamente esta víctima contó o narró lo que le sucedió porque alguien le dijo que tenía que decirlo o porque realmente le pasó eso. Entonces, si no tenemos un fiscal de experiencia al otro lado, este fiscal o esta fiscala no va a pedir repreguntar. ¿Qué pasa con esto? Hay duda. El tribunal dice, de ahí es que, de cómo sabemos si esto pasó o no pasó, si la chiquita dijo que el médico le dijo que tenía que decir que había pasado esto o lo otro, entonces, ¿qué hay que hacer ahí? El Ministerio Público tiene que repreguntar y decirle, o preguntarle que si efectivamente esto pasó o si no pasó, para que explique bien, o si fue que él está contando lo que le están diciendo que pudo haber pasado. Entonces ahí se podría arreglar la torta, pero no siempre se puede arreglar y la duda beneficia al imputado. Entonces esto podría generar una absolutoria, entonces hay que tener mucho cuidado. Evitar las reglas, evitar la revictimización, ¿verdad? Con todo lo que ya dijimos, hay a nivel de Poder Judicial una serie de reglas para reducir la revictimización de las personas menores de edad, hay que evitar la reiteración innecesaria o no procedente de preguntas y de entrevistas, hay que promover la labor interdisciplinaria, pero esto es directamente para el Poder Judicial. Cuando en el caso de ustedes, estando en un consultorio
les sucede que una víctima quiere hacer una revelación o está haciendo una revelación, ustedes no van a decir, bueno, como la fiscal dijo ahí que había que promover la labor interdisciplinaria, vamos a llamar a trabajo social y psicología para que vengan y nos ayuden con esto. No, esto es exclusivo para el Poder Judicial. Evitar el contacto directo de la persona denunciada con la persona denunciante con la persona acusada, con la persona, sí, acusada. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hacemos diligencias donde no queremos que se vean las partes, citamos a la víctima a las 8 de la mañana y al imputado a las 11 de la mañana. Esto produce que, a pesar de que sea el mismo día, por lo menos se trata de evitar ese contacto. En los juicios, cuando se trata de personas menores de edad, la parte imputada se saca de la sala y se ubica en un sector donde puede estar escuchando lo que está narrando la víctima, pero no es visto por la persona ofendida. Hay que tomar las denuncias, en el caso nuestro y en el caso de ustedes los relatos, en un lugar que resulte cómodo, seguro y privado para la víctima. No vaya a ser que, como yo les dije a ustedes, que todo es como inmediato y entonces que se encuentren a la chica o el chico ahí en los pasillos de la escuela y que les cuente, entonces se sientan ahí en medio pasillo delante de todo el mundo a recibir esta manifestación. Eso no procede así, hay que buscar un lugar seguro, privado y cómodo para la víctima. Listo, te planteo las preguntas que están en el chat que Perfecto. los compañeros han ido estableciendo respecto a Ujú, medida que te oían hablar. ujú. La primera la plantea una compañera y dice lo siguiente: con la Fiscalía de Población Indígena, ¿se denuncia en esa fiscalía cualquier tipo de delitos cuando la presunta víctima es una persona indígena involucrada? Efectivamente, cuando la persona víctima o cuando la persona victimaria, ya sea que sean las dos personas, sean de población indígena o cuando una sola de las dos es de población indígena, se debe denunciar en la Fiscalía de Indígenas. Hay una Fiscalía Rectora de Indígenas, de hecho la fiscala Rocío de la O también es la fiscala adjunta de esta Fiscalía por un tiempo, porque son dos fiscalías rectoras separadas, sin embargo, le pidieron colaboración a ella para hacerlo. Entonces, cualquier cosa se puede hacer directamente con ella. Yo sé que se tienen los contactos o conmigo porque estamos trabajando de manera coordinada y de manera conjunta ambas fiscalías en este momento. Pero sí, no hay fiscalías no hay fiscales de indígenas en todo el país, las hay solamente en ciertas regiones. Pero igual, si hay una denuncia en contra de una persona indígena o que ambas personas sean indígenas, tanto imputado como persona ofendida, se manda al, digamos, por decir algo, a la juela y a la juela ve, revisa y dice, ah, mira, esto aquí hay intervinientes indígenas, esto va para tal lugar en donde hay fiscalía indígena, o lo mandan a la FAI, que es la fiscalía rectora que está en San José, y la FAI se encarga de distribuirla. El mismo trabajo que hacemos en la PANA, pero ahora con población indígena. Excelente. Siguiente pregunta. Por favor, consultar a la licenciada Rodríguez. Si, como personas funcionarias de la caja, ellos nos dan algún aporte o algún apoyo cuando la persona denunciada amenaza al funcionario que efectuó la denuncia. ¿Cuál es la manera de proceder cuando esto sucede? Hay un delito que se llama amenazas a funcionario público en el momento en el que ustedes estén siendo amenazados o amenazadas por cualquier persona, independientemente de si fue porque ustedes denunciaron o no. Ustedes tienen la potestad de ir a denunciar al Ministerio Público, e incluso pueden llamar al OIJ en caso de que la denuncia, ¿cómo se llama? La amenaza se esté dando en el acto, como para que vayan a detener a la, para que ustedes tengan conocimiento de que ustedes tienen ese derecho y ese respaldo. Igualmente, si por O por B son agredidos de alguna forma, tienen derecho como cualquier persona como, a presentar este delito. ¿Cuál es la diferencia entre fiscalía, ministerio público y poder judicial? Excelente. El Poder Judicial es como la institución en la que trabajamos nosotros, que somos Ministerio Público, digamos, ese es el nombre general, y el particular somos, nos dividimos en fiscalías que hay en todo el país. Entonces, es la misma cosa, todo es igual.
Excelente. La siguiente es, el tema de que no existe contrademanda aplica solo para funcionarios públicos. Pregunto porque tuve un caso en que la mamá, que conoció que la hija estaba siendo víctima de abuso por parte del papá de la menor, y ella hace el proceso y busca ayuda, pero no denunció porque temía que el papá la acusara de difamación, a ella. Desde la caja se hicieron todas las diligencias, pero esta mamá pudo haber denunciado también. Entonces, ¿qué aspecto, si vale solo para el funcionario público esto de la contrademanda? Esto de la contrademanda, en principio, está estipulado para las personas funcionarias públicas. Igual, si hay una persona ajena que presentó una denuncia, mientras esa denuncia no sea falsa o calumniosa, no cabría ningún tipo de denuncia en su contra, pues tendría que alguna forma defenderse en caso que denunciara. Pero sí quiero aclararles este punto que es muy importante, y es el hecho de que también los familiares tienen el derecho de abstención. Entonces, aunque podamos pensar que una madre o un padre en principio debe de denunciar un delito en contra de una persona menor de edad, podría ser que quiera denunciarlo o no quiera denunciarlo, y esto no le generaría ningún tipo de problema a nivel de derecho penal, porque está dentro de los presupuestos del derecho de abstención. Entonces, esta persona llega a la fiscalía, porque nosotros la llamamos también, y le decimos, vea, como a quien están denunciando eso a su esposo, si usted quiere denuncia, y si no quiere no denuncia, a pesar de que los derechos que se están viendo violentados son de un hijo o una hija, persona menor de edad. Entonces tiene ese derecho a decidir si denuncia o no. Por eso es que existe esa obligatoriedad de ustedes de denunciar, independientemente de si la víctima quiere que denuncien o si la mamá o el papá quiere que denuncien o no. No pueden jugarse ustedes el chance de decir que es que aquí vino la señora y dijo, me contó esto, pero me dijo que no denunciara porque ella no quiere denunciar. Eso no es una defensa para ustedes. En caso de que nos enteremos de que ustedes supieron eso y que no denunciaron, pues entonces tendrían el problema de que eventualmente tendrían que enfrentar un proceso administrativo, civil o penal. Entonces, con las consecuencias que ya les indiqué. Entonces, siempre, independientemente de si pensamos que la persona que con anterioridad se enteró denunció, es mejor denunciar, es mejor que abunden las denuncias a que falten las denuncias. Entonces, por ejemplo, para abarcar un poco más en cuanto a esa información, porque creo que ya la respuesta a su pregunta se la di, pero esto me permite ampliar un poquito en el sentido de que a veces pensamos que como esta chiquita ya fue atendida, por decir algo, por la dentista, y la dentista se enteró, y ustedes dicen, bueno, y como es una persona funcionaria pública, ya ella debió haber denunciado, entonces yo no voy a denunciar. No podemos pensar en que la otra persona ya hizo la denuncia. Lo que podemos pensar es en que estamos obligados y obligadas a denunciar, y tenemos que denunciar. Porque si hay 20 denuncias por un mismo hecho, nosotros lo que hacemos es que agarramos esas 20 denuncias, las metemos en un solo expediente y no genera ningún desplome. Desplome generaría de que todo el mundo ha tenido a que el otro tenía que denunciar, no denunciara. Y volviendo al caso particular, la madre, en caso de que el imputado sea algún familiar, también tiene derecho de abstención. Complementario a eso, para que reiteres, la siguiente pregunta es por lo que mencionaste en denuncias relacionadas con situaciones de violencia en contra de una mujer adulta. Y la pregunta es esa, si hay repercusiones, si hay que hacerla aunque la mujer no quiera que la hagamos, y qué implicaciones puede tener para la persona funcionaria si hacemos la denuncia a pesar de que la mujer no quiera. Ok, en el caso de denuncias en perjuicio de personas mayores de edad, específicamente las relacionadas con la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Esta ley es una ley especial, es una ley que se creó precisamente para proteger a las mujeres en relaciones de matrimonio, de unión de hecho, de parejas, de exparejas, y ahora con una ampliación que hubo el año pasado en relaciones de noviazgo.
Entonces, esta ley en su artículo 4 establece que todos los delitos contenidos en la misma son delitos de acción pública. Eso significa que de acuerdo con el artículo 281 del Código Procesal Penal, todas las personas funcionarias públicas están obligadas a denunciar, aun y cuando la víctima les diga a ustedes que no quiere denunciar. Este artículo número 4, yo creo que no lo pusieron por ponerlo, se pone precisamente tomando en consideración que las mujeres generalmente cuando están siendo agredidas están dentro del ciclo de la violencia doméstica o dentro del círculo de la violencia doméstica y les es muy difícil tomar una decisión de denunciar. Entonces, esta obligatoriedad de presentar la denuncia se hace precisamente para salvaguardar la integridad física y la vida de estas personas. A veces no les es tan sencillo tomar esa decisión de denunciar y a veces se externan, y esto también lo vivimos nosotras desde el ámbito del Ministerio Público o desde el ámbito de la Fiscalía, que las víctimas llegan y nos dicen, no, es que es mi esposo, o es mi pareja, o es mi novio, mi exnovio, mi expareja, y yo no quiero denunciarlo. Pero el personal, o sea, los empleados públicos están obligados a denunciar y ha sucedido que gracias a este tipo de denuncias las mujeres han logrado tener esa fuerza o esa valentía para cuando llegan al Ministerio Público decir si quieren denunciar y contar todo lo que están viviendo. Generalmente cuando una mujer víctima de violencia por parte de su pareja, expareja, esposos, exesposo, novio, etcétera, es víctima, no le es tan fácil hablarlo y cuando logran apalabrarlo, entonces es ese momento en el que se debe aprovechar para presentar esa denuncia. Independientemente de si la víctima dice no quiero denunciar, la obligación de ustedes es denunciar. En el gráfico de parentesco hay unos numeritos. ¿Qué significan esos números? Esos numeritos significan el grado de consanguinidad o afinidad que hay, que es primer grado, segundo grado, tercer grado, y ya al cuarto grado, por ejemplo, no sé si están viendo la filmina. Sí. Ajá, a ver, ahí se ven. Entonces, si la víctima es ese yo, ¿verdad? Vemos que para arriba, el primer grado los padres, segundo grado los abuelos, tercer grado los tíos, tercer grado bisabuelos, cuarto grado los tío abuelos. Entonces, únicamente si hay una denuncia en contra de los tío abuelos, no hay derecho de abstención. Igual para abajo, dependiendo de la víctima, bueno, los primos son cuarto grado, contra los primos no hay derecho de abstención porque no está dentro de los presupuestos del tercer grado. Los hijos, los sobrinos, los nietos, los bisnietos, los hermanos, en favor de todos estos habría derecho de abstención. Ya los sobrinos nietos ya están en cuarto grado y esos son los números. Los números implican es el grado de consanguinidad o afinidad de la víctima, que sería ese yo que está ahí, con el resto de sus familiares. La siguiente pregunta o dos preguntas son, ¿los delitos sexuales cometidos por una persona adulta en perjuicio de una persona menor de edad, dónde los tenemos que denunciar? Bueno, que los delitos deben de denunciarse en la fiscalía donde ocurren los hechos, ¿verdad? Por ejemplo, si los hechos ocurrieron en Alajuela, tendría que denunciarse en la fiscalía de Alajuela. Si ocurrieron en San José, en la fiscalía de San José, en Guanacaste, en la fiscalía de Guanacaste. Pero si ustedes no tienen claridad de dónde ocurrieron los hechos, se denuncian en la fiscalía de género, que es una fiscalía rectora, o lo pueden mandar a la fiscalía nuestra, a la FANMA, o a cualquier otra fiscalía. Lo que sí les quiero aclarar es que lo importante aquí es que la denuncia llegue a la fiscalía. Si es la fiscalía a la que corresponde, bueno, y si no, esa misma fiscalía se encargará de remitirla a la fiscalía que corresponde. Nos ha pasado en el Juzgado Penal Juvenil de Cartago que no recibe las referencias, porque nos dicen que para recibirlas tendríamos que ponerle el número de expediente o que como no hay expediente judicial abierto no la pueden recibir, perdón. ¿Qué podemos hacer? Pues eso hace que no se notifiquen los casos de forma inmediata porque el juzgado no los recibe. Tal vez un poco aclararles que el juzgado de familia, el juzgado de violencia doméstica, el juzgado de cobro y todo eso no es la fiscalía.
La fiscalía es una parte del Poder Judicial y no son los juzgados. Entonces, la denuncia no es ante el juzgado de familia o ante el juzgado de violencia doméstica o ante el juzgado de pensiones, no, es ante la fiscalía. Y es por eso que cuando se trata de una referencia relacionada con un delito, los juzgados no se los va a recibir. Gracias. La siguiente pregunta Gracias. es, en el caso de una niña o un niño con discapacidad, con limitaciones para expresarse verbalmente o con compromiso cognitivo, ¿qué procede? ¿Cómo lo manejan ustedes cuando tienen estas limitaciones los niños para expresarse? Bueno, va a depender de qué tipo de limitación tiene y si es factible, digamos, que ellos puedan comunicarse, aunque sea mínimamente con nosotros. En caso de que suceda algo como eso, ustedes presentan la denuncia, nos ponen ahí que esta persona, no sé, tiene una condición de discapacidad cognitiva que le permite expresarse mínimamente, etcétera. Entonces nosotros buscamos cómo nos colabore la gente del CONAVIS, que a veces tienen personas que están mejor capacitadas que nosotros para eso, y de esa forma intentamos abordar los casos, pero siempre se abordan independientemente del estado cognitivo de la persona. Gracias. ¿Hasta dónde se llega en la entrevista para favorecer a la persona menor de edad cuando dice, el doctor me dijo que contara qué me pasó? Versus, el doctor me dijo que dijera qué me y el acto que haya sucedido. Si ayuda a cambiar, el doctor me dijo que contara lo que pasó, que eso sea lo que uno sí puede expresar, cuenta lo que pasó. O versus al otro que usted ya nos ejemplificó bastante de yo no tengo que decirle a la persona menor de edad qué decir. Sí, ante esa situación es mejor no decirle qué decir, ¿verdad? Pero en caso de que decidieran decirle qué decir, entonces hacerlo de esa forma, decirle, tenés que decir lo que me contaste, no vas a contar, pero digamos que lo óptimo sería mejor no decirle, porque en realidad, dependiendo de la forma que lo asume la persona menor de edad, podría ser que lo asuma en esos términos de voy a contar, que el doctor me dijo que contara lo que me pasó, a que el doctor me dijo que contara de alguna otra forma que podría ensuciar o hacer algún tipo de fallo en la forma en que se recibe la prueba, y entonces lo mejor es no decirles nada. Yo sé que es una cuestión de muy buena voluntad, que lo que se busca es que la persona cuente. Sin embargo, a veces no es tan fácil para nosotros poder revertir una información en ese sentido. En el caso de atender a una persona menor de edad que nos dice que está utilizando drogas, por ejemplo, marihuana, y se niega a indicar dónde la consigue, igual debemos hacer la denuncia. Sí, se hace la denuncia porque la investigación la hacemos nosotros. Ustedes no tienen que decirnos a nosotros que la droga se la vendió fulano o mengano. Este tipo de asuntos se asume de diferente forma, se hacen contra ignorado, con denuncia anónima, por ejemplo, para no relacionar a la persona menor de edad, porque sabemos cómo funciona esto del del narcotráfico y el sicariato y todas las amenazas y todo esto que se pueda dar. Entonces ustedes nos dicen, bueno, informan, aquí llegó una persona menor de edad, de nombre fulano de tal, que vive en tal lado, bajo los efectos de la droga, sí, no indicó dónde consiguió la droga. A partir de ahí, nosotros en el Ministerio Público entraría en una investigación, se aborda a la persona menor, se trabaja de forma confidencial con esta persona menor de edad para no ponerla en riesgo, y se hace toda la investigación para poder determinar quién o quiénes le están suministrando la droga. En los casos de abandono o negligencia, los juzgados deben recibir la denuncia. En algunos juzgados me dicen que eso solamente se denuncia en el juzgado penal. Es que creo que hay una confusión de términos. Recordemos que el artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia habla de que la denuncia se tiene que presentar ante el Ministerio Público. Los juzgados no tienen nada que ver con el Ministerio Público.
¿verdad? Nosotros somos un área que hay en todo el país, hay juzgados también en todo el país, pero ellos tienen una función diferente a la nuestra. Entonces, las denuncias ustedes las envían a la fiscalía y nosotros valoramos a partir de lo que se nos informa si trasladamos esto al PANI porque no hay delito o si lo tramitamos como delito porque efectivamente los elementos que se nos dieron son o están o encuadran dentro de algún tipo penal. Los juzgados no son la fiscalía, los juzgados no son el ministerio. Recordemos, Poder Judicial, que es el macro, digamos, el jefe de todos, que es el jefe de los juzgados, de la fiscalía, de la defensa, de todos. Entonces, nosotros somos parte del Poder Judicial como lo son los juzgados. Está el Ministerio Público o Fiscalía, que somos nosotros, que recibimos las denuncias y que incluso por imperativo legal nos corresponde a nosotros recibir esas denuncias. Entonces, ustedes donde tienen que ir a presentar denuncias o a donde tienen que referir las denuncias es a la Fiscalía, no a ningún juzgado. Eh, la información a la persona menor de edad, en los casos previos que hablamos de casos de drogas, se le tiene que informar a la persona menor de edad que vamos a hacer la denuncia. En realidad, ustedes no están obligados o obligadas a informarle a la persona que van a denunciar. Ustedes están obligados a denunciar. Muchas veces la gente, por una cuestión como de respeto, les dice a las víctimas, vea, vamos a este caso que usted me está contando, nosotros tenemos que denunciarlo porque estamos obligados a hacerlo, etcétera. Pero si ustedes quieren hacerlo, lo hacen, y si ustedes no quieren hacerlo, no lo hacen. No están en obligación de hacerlo. La obligación de ustedes es denunciar. En los casos de adolescentes en condición de embarazo por relación con hombre adulto, pero que no cumpla con el rango de edad para ser catalogado como relación impropia, según lo establece la ley, debe de manejarse como abuso sexual. No, si nosotros podemos determinar a nivel de certeza que esa sea la persona con la que se mantiene la relación, porque recordemos y lamentablemente hay que traer a colación el caso de la chiquita desaparecida Keibri, que la víctima y la mamá de la chiquita cuando llegó a denunciar mencionó como que el embarazo era de otra persona y no del padrastro, como al final se determinó que era. Si no tenemos esa certeza de que sea esa persona y que digamos que genera duda, ustedes mejor lo mandan a la fiscalía para que la fiscalía se encargue de hacer la investigación, porque no, es mejor no jugársela, porque pasa eso. Muchas veces cuando las menores son víctimas de abuso sexual, o están siendo víctimas de algún tipo de delito, hasta dicen, no mienten porque no sería el término utilizado, sino cambian las versiones para proteger al victimario, y esto podría generar situaciones tan graves como la del caso de Keili. Al respecto de ampliar tal vez, porque ahora sí, por eso yo preguntaba cuál era la diferencia entre Poder Judicial, Ministerio Público, Fiscalía, Juzgados, OIJ y todo esto, ¿verdad? Porque a como me siento yo ahorita, como con esa, entonces ahora confusión para poder entender y canalizar mejor las referencias. Si se trata de una acción violatoria de derechos de personas menores de edad, ustedes lo denuncian en la fiscalía. Si, por ejemplo, nosotros valoramos ahí que es una situación de violencia doméstica, lo trasladaríamos al juzgado de violencia doméstica. Sí, sí, efectivamente, y tal vez fue un error mío decirles que las denuncias, tal vez las denuncias penales sí son ante el Ministerio Público. Esas otras denuncias que se dan y los juzgados de violencia doméstica las reciben, ¿verdad? Se pueden presentar en el juzgado de violencia doméstica, pero esto no es, como por decir algo, no exime de la responsabilidad de ustedes de presentar la denuncia donde corresponde, que es en el Ministerio Público. Si hablamos de violencia doméstica, de ahí estamos casi que hablando de en el 99% de los casos es una mujer víctima de parejas o expareja, etcétera. O también violencia doméstica de una persona adulta hacia una persona menor de edad.
Todas esas acciones son delito. Si son delito, ustedes tienen que denunciar ante el Ministerio Público, aunque denuncien también ante el Juzgado de Violencia Doméstica, aunque ustedes manden la referencia también ante el PANI, muy bien, o sea, que sean, que extiendan un poco más esa información, pero la obligatoriedad es ante el Ministerio Público. Y sí, aclaro que los juzgados de violencia doméstica sí reciben ese tipo de información que serían demandas, como una distribución o un nombre diferente a las denuncias. Denuncias en penal, demandas en juzgado de violencia doméstica. Tal vez por eso fue que yo incurrí en el error de decirles que no se recibían, pero sí, sí se reciben ese tipo de informaciones, pero recordando que en el momento en el que esa información o esa demanda que usted está presentando ante el juzgado de violencia doméstica le dice a usted que hay una violación de derechos de una mujer por parte de su expareja, esposo, exesposo, novio, análogos, etcétera, o en perjuicio de un niño, una niña o un adolescente, esa información igualmente tienen que mandarla como denuncia ante el Ministerio Público. A las mamás, papás o personas encargadas tampoco es obligatorio informarles de que se va a realizar la denuncia. Tampoco es obligatorio. Ustedes, les reitero, la obligatoriedad es denunciar y como ustedes lo tramiten, ya es una cuestión propia de estilo. Ustedes pueden decirle a la señora, vea, yo tengo que denunciar porque por obligación debo de hacerlo, o puede ser que usted no le diga nada y simple y sencillamente presente la denuncia. Si usted recomendaría que una vez que nosotros identifiquemos casos de menores de edad con algún tipo de abuso, digamos abuso sexual, que es lo que más nos llega, una vez que nosotros hacemos la denuncia, que si usted recomendaría continuar con el caso, nosotros, cuando hablamos de nosotros, estoy hablando de los psicólogos, ¿verdad? En la caja, que se atienda el caso después de que finalice el proceso legal o el proceso penal o el proceso que haya en el ministerio. Esto lo pregunto por si hay que en algún momento evitar que la defensa de la persona imputada pueda alegar que hay manipulación del discurso o que haya lo que nosotros llamamos memorias instauradas en el menor a través de los procesos de psicología. Esto, bueno, uno evita en la mayoría de los casos, evita o no lo hace, ¿verdad? Hablar directamente de la situación de abuso sexual. Sin embargo, cuando hay un menor, que esta es la queja, ¿verdad? Que hay alteraciones conductuales evidentes de un caso de abuso, pues uno atiende eso. Entonces es a veces imposible no hablar del caso, ¿verdad? Uno no le dice al niño qué hay que decirle o qué, ¿verdad? Uno nada más escucha el discurso, trata de registrarlo lo mejor que pueda y envía la referencia, pero en las demás citas uno atiende algunas secuelas que uno pueda ir viendo, ¿verdad? A nivel de seguridad, de autoestima, de otras cosas. ¿Usted recomendaría que para evitar que la defensa del imputado alegue ese tipo de cosas se atienda al menor de edad hasta que finalice el proceso? Eso es lo menos recomendable de hacer. Yo les he enseñado a ustedes la filmina del equipo interdisciplinario del Poder Judicial que no da tratamiento. Entonces sería muy injusto que por presentar una denuncia se le quite el tratamiento a la persona menor de edad en función de proteger un proceso penal. Yo pensaría que las personas que dan tratamiento, sea psicológico o psiquiátrico, están en la capacidad de realizar una función tal que no venga a entorpecer la función del Poder Judicial. Entonces, jamás se puede dejar a un niño o una niña o esperar que el proceso termine. Les voy a ser muy sincera, a veces hay procesos penales que duran 10, 12, 15 años. Imagínense un niño o una niña que requiera este tipo de abordaje y que ustedes piensen que como ya está judicializado, es mejor no contaminar, entonces mejor lo dejamos hasta que se termine el proceso. Entonces, cuando esta persona llega ya está casada y con hijos, porque el tiempo es demasiado. Asimismo, puede ser 10, 15, 12, puede ser un año, puede ser un mes, puede ser 2 meses que podría ser vital para una persona víctima este abordaje desde
la parte profesional de la psiquiatría o la psicología, entonces no es prudente y reitero, no creo yo que ninguno de los profesionales que tenga realmente que conozca su función pueda entorpecer esta prueba. Efectivamente, el artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que cualquier sospecha razonable de maltrato o abuso en perjuicio de una persona menor de edad debe ser denunciada ante el Ministerio Público. Yo entiendo que se ha estilado mandar estas informaciones al PANI, sin embargo, la obligatoriedad que ustedes tienen es mandarla a la Fiscalía. Ustedes ahí tienen una sospecha, hay negligencia hacia una persona menor de edad, ustedes tienen para presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Nosotros a nivel de Ministerio Público valoraremos si esta información que usted nos da y si tomamos una denuncia y no nos da para hacer un proceso penal, entonces el expediente se va a archivar, no se va a acusar como para ir a juicio porque no tendríamos la prueba suficiente. Pero incluso nosotros también, cuando nos mandan este tipo de referencias en las que estamos entre el límite de si hay delito o no hay delito, lo que hacemos es que mandamos esta misma referencia al Patronato Nacional de la Infancia que corresponda y le decimos, por favor, háganos un informe. Entonces ellos, en el tiempo que tengan para hacerlo, que ha sido pues bastante exitoso, especialmente con este contacto que estamos teniendo a partir de la FACNA con las diferentes instituciones, nos mandan ese informe y revisamos este informe y decimos, sí, mira, esto es lo que nosotros teníamos duda de si había delito o no había delito, es efectivamente un delito y entonces nosotros continuamos tramitando la causa. Pero aquí reitero y lo voy a hacer durante todas las preguntas que me hagan y cuando nos encontremos en la calle igual, la obligación es presentar la denuncia. Si es delito o no es delito, nos corresponde a nosotros, no a ustedes. Entonces, mejor no jugársela, no decir, bueno, ya lo presenté en el PANI, ya cumplí, o ya lo presenté en el juzgado de violencia doméstica, ya cumplí, o ya lo llevé ahí, lo dejé para el juzgado de familia en recepción de documentos, ya cumplí. No, se cumple cuando se presenta la denuncia de forma inmediata ante el Ministerio Público. Y ahí está el documento conjunto, el lineamiento que se confeccionó, donde tienen ustedes todas las direcciones de correo electrónico, donde tienen ustedes todos los números de teléfono para que se comuniquen para presentar las denuncias ante el Ministerio Público, que es donde corresponde. Creo que esta función que tenemos ahora a partir de la creación de la FACNA con esta doble función de preventiva y represiva ha permitido que nosotros logremos capacitar al personal o personas funcionarias públicas y personas funcionarias privadas en cuál es la real forma en que se presentan o que se deben de presentar las denuncias. El artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia. También indicarles que a pesar de que existen falsas creencias en cuanto a la forma en que se deben de presentar las denuncias o ante quién debe presentarse las denuncias, recordarles que esto es un principio incluso constitucional, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Entonces, para que tengamos ese cuidado, a partir de ahora, saber que las denuncias por imperativo legal se presentan ante el Ministerio Público, artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Y ustedes como funcionarios y funcionarias de la Caja tienen el lineamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio Público, OIJ. Este es el lt.gm.ddss.02.112. Es un documento extremadamente completo. Se hizo de manera conjunta con las jefaturas del Ministerio Público, o sea, de la Fiscalía, la jefatura del OIJ y la jefatura de la Caja Costarricense de Seguro Social, y ahí ustedes cuando tengan un chancecito, porque es un documento bastante grande, pueden echarle una ojeadita para que ustedes vean cómo ese documento les explica paso por paso cómo debe hacerse, dónde debe hacerse, a dónde corresponde, los números de teléfono, las direcciones, etcétera. Entonces sería muy importante que lo vieran. Siguiente pregunta. Gracias. No importa el tiempo que haya transcurrido entre el momento del delito y el momento en que nos enteramos de la situación, igualmente se denuncia. Efectivamente, no,
hablarles, por ejemplo, en los delitos sexuales, para los términos de prescripción, yo les podría dar a ustedes una cátedra en este momento de la prescripción en delitos en perjuicio de personas menores de edad, la prescripción en delitos en perjuicio de personas menores de edad, en delitos sexuales específicamente, pero no se trata de eso. Aquí quien debe de hacer las valoraciones de prescripción o no es el Ministerio Público. Usted recibe la información, se da esa duda razonable, esa sospecha, perdón, razonable de la existencia de un delito, usted denuncia. Las valoraciones de si se denunció en tiempo o no le corresponden al Ministerio Público. Gracias. El incumplimiento de control prenatal, tardío o insuficiente, esos casos también los enviamos a Fiscalía. Nos los están enviando a la Fiscalía. Nosotros lo que hacemos es que los enviamos al Patronato Nacional de la Infancia. Aquí hay toda una discusión en cuanto a si el feto es persona, no es persona. Hay lineamientos a nivel de criterios internacionales, etcétera, que producen que para el Ministerio Público esas situaciones no sean delitos. Sin embargo, lo que hacemos es que lo pasamos inmediatamente al Patronato Nacional de la Infancia. No importa que lo envíen, si ustedes quisieran enviarlo, pero que sepan que nosotros no lo tramitamos como delito.